Buenas, mi nombre es Andrea Coy Moreno y Guido Valentina Tobón Vargas. A continuación les vamos a hablar sobre el Imperio Napoleónico y la restauración monárquica. ¿Por qué no estudiamos para el examen de sociales sobre qué es? Sobre el Imperio Napoleónico y la restauración monárquica. Ok, empecemos. Hablando sobre el Imperio Napoleónico, este empieza en 1799 y 1815. Las ideas liberales de la Revolución Francesa se difundieron por toda Europa, gracias a uno de los personajes más influyentes en la historia de Europa y posteriormente la humanidad, y fue Napoleón Bonaparte. Él llega en 1799 tras una exitosa campaña en Egipto de regreso, según el grupo de jacobinos que apoyaron su nombramiento en la gobernación de París. La nueva constitución de 1799 proponía un gobierno diferente. Fue así como Napoleón fue elegido como cónsul principal, con poder prácticamente absoluto. En 1804, Napoleón Bonaparte se autoproclamó emperador con el nombre de Napoleón I. Fue así como nombró príncipes, duques, mariscales a sus hombres más cercanos dentro del ejército como emperador. Napoleón dirigió la política interior hasta en sus más mínimos detalles. Las tropas de Napoleón pudieron conquistar una gran parte de Europa. Su poderoso imperio se encontraba en su mayor apogeo. Incluía Bélgica y toda la orilla izquierda del Rin, Suecia, Polonia, Nápoles, España, Italia y Alemania, en excepción de Prusia. En Inglaterra existieron unas reformas en todos los países conquistados. Algunas de estas reformas fueron garantía de educación pública, proclamación de la libertad individual y económica, abolición definitiva de la servidumbre, elaboración de un código civil que garantizaba la libertad de culto, igualdad ante la ley propia, privada, también el matrimonio civil y el divorcio, supresión de los derechos señoriales de los diezmos y los privilegios no nobiliarios. Eso fue un buen aporte para el examen. En 1769 hasta 1821, Napoleón Bonaparte es considerado uno de los militares más destacados de la historia mundial. Gracias a exitosas campañas bélicas, algunas de sus victorias militares fueron en 1976 bajo el mando del ejército en Italia. Obtuvo mucha victoria sobre el ejército austríaco en Viena. El rompimiento en 1793 del sitio impuesto por tropas inglesas y españolas, caída del Imperio Napoleónico, Victoria y Waterloo, seguro que sonaron una y otra vez en la cabeza de Napoleón durante los 6 años que duró su exilio, antes de encontrarse con la muerte en la isla de Santa Elena. Las dos ciudades dan nombre a dos de las batallas claves en la caída de su imperio y de su sueño. La batalla de Victoria librada La batalla librada el 21 de junio de 1813 supuso el comienzo del fin del Imperio Napoleónico y la expulsión del ejército francés en España. En sus memorias, Napoleón dijo: "Esta maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis destreces en relación con eso nudo fatal. Destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses. Esta maldita guerra me ha perdido". Waterloo fue la última batalla de Napoleón Bonaparte en marzo de 1815. Napoleón escapó de la isla de Elba, en donde las fuerzas aliadas lo habían recluido. Fue así como regresó a París y derrocó a Luis XVIII. Un episodio como si conocido como el Imperio en los 100 días. Finalmente, Napoleón fue derrotado el 18 de junio de 1815 por el duque de Wellington al mando de un poderoso ejército aliado en la batalla de Waterloo. Esta vez fue desterrado a la lejana de Santa Elena, donde permaneció hasta su muerte sucedida en 1821. Pero las consecuencias fue de que el imperio de Napoleón tuvo sus ventajas y desventajas. Por lo tanto, prevaleció más los contras que los pro. Esto duró mucho tiempo. En su tiempo, este guerría y no se le realizó, puesto que se derrumbó en su imperio. Las consecuencias políticas, una de ellas fue la primera y fue el Código Civil,
puesto que se consideró como la base del derecho civil en Francia y en varios países del mundo. Otro fue que se formaron ideas nacionalistas, por tanto en Francia como en los estados que fuera ocupada. En el ejército, además, gracias a los movimientos de frontera, se produjo las acciones militares. También existieron las ideas liberales de Napoleón, eran ideas de la Revolución Francesa. Estimaron nuevas jornadas revolucionarias a lo largo del siglo XIX. La Revolución de 1820, la de 1830 y la de 1848. También existieron consecuencias sociales. Una de ellas fue la propagación de las ideas revolucionarias del liberalismo y también se dio a la burguesía como clase social dominante frente a la nobleza y el clero. También la reforma en la educación sobre la información laica, en la que tiene que ver con las consecuencias económicas. Se consolidaron la reforma agraria llevadas a cabo durante la Revolución Francesa. Esto favoreció a la formación del campesinado de clase media, creando otra Francia de estabilidad económica. También se entregó el Banco francés y el Código de Comercio, que regulaba las compraventas para los beneficios de los comerciantes. Como dato curioso, sería que fue la muerte de Napoleón que sucedió el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena. Él falleció a los 51 años. Oficialmente su muerte fue a causa de un cáncer de estómago, pero gracias a que se realizó hace poco un examen de la muestra de cabello del general, plantea de que fue asesinado con arsénico. Y con lo que tiene que ver con la restauración monárquica, tras la derrota sufrida por Napoleón en Waterloo, los países vencedores convocaron un congreso en la ciudad austriaca de Viena, conocida como el Congreso de Viena. En dicho congreso se propuso el restablecimiento de las monarquías absolutas, superadas con el triunfo de la Revolución Francesa y la restitución de las fronteras entre los reinos. Ante esta situación, Francia termina por aceptar dichas condiciones. Estas fueron el Congreso de Viena de mayo de 1814 y en junio de 1815 se reúnen bien los cuatro países con el fin de restaurar el orden político del antiguo régimen en la Revolución Francesa, sobre todo en la soberanía. Durante este congreso también se restablecieron y le dice, vea, entre estos territoriales si está reunión Bélgica y Holanda en un solo reino, y de allí hubo un nacimiento de los Países Bajos y la división en Italia y en estos 7 estados y en las de Alemania en 32 estados. Francia, de frontera de 1793, de ahí se inaugura la monarquía absoluta de nuevo en los Borbones, así la Santa Alianza para mantener el orden acordado en Viena y defender el absolutismo en toda Europa. Tras la caída de Napoleón Bonaparte, el 26 de septiembre de 1815, se decretó que las Naciones Unidas podrán intervenir cuando la monarquía estuviera en amenaza o en donde fuera derrumbada. Esta Santa Alianza busca las aspiraciones liberales y nacionales los pueblos oprimidos. Tras años más tarde, en 1818, nace la Quinta Alianza, cuando Francia se incorporó como nuevo integrante, intervino en los levantamientos liberales en Nápoles y España de 1823. Los imperios monárquicos, a través de la Santa Alianza, país con Austria, Prusia y Rusia, inició la intervención en diferentes territorios europeos y donde nace la doctrina Morone. Incluso busca uno lo que hace la misma América mediante el apoyo a España para la recuperación de los estados, que alcanzó su independencia con James Morone. Durante su discurso anual antes del Congreso del 2 de diciembre de 1823 dejó bien explícito en su rechazo a cualquier tipo de intervención europea en el continente. Este discurso con el tiempo se convierte en parte fundamental de la política exterior de los Estados Unidos y se conoce tradicionalmente como la doctrina Monroe.
Con ayuda de esto se creó una nueva panorámica después de la Restitución gracias al Congreso de Viena y los congresos posteriores. Varios monarcas europeos restituyeron su poder como sucedió con Juan VI de Portugal. Fernando VII de España, entre otros, están marcadas ausentes al amenazar las ideas liberales durante la Revolución Francesa y maduración entre el Imperio Napoleónico. Debido a esto, intentaron reafirmar la monarquía mediante acciones violentas de este periodo. Se le conoce como el Terror Blanco. Las fuerzas como restaurar el absolutismo de Europa sirvieron para aumentar más aún la fuerza revolucionaria. Y así existió el mapa de la división política en Europa hacia 1815. Gracias.